Bienvenidos al canal. Hoy les traemos una historia de misterio relacionada con los sueños. Espero les guste. Antes de empezar, suscríbete al canal para más contenido. Sin más que añadir, disfruten el video. Cacho se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo lo hubiera aplastado mientras dormía. Estaba sudando, agotado y con un leve dolor de cabeza. Pinche cena me cayó pesada, pensó, mientras se levantaba para ir a trabajar. Por otro lado, Cass llevaba varios días sintiéndose distraída en la universidad. Su rendimiento bajó y sus compañeros notaron que estaba más callada. No dormía bien. Cada noche tenía sueños extraños donde alguien le susurraba al oído, pero nunca lograba ver su rostro. Solo despertaba con una sensación de angustia, como si hubiera olvidado algo importante. Pepe, su hermano, comenzó a notarlo. ¿Otra vez mala noche?, le preguntó mientras desayunaban. Cass asintió, frotándose los ojos. Sí, no sé qué me pasa. Tal vez el estrés de la uni. Mientras tanto, Cacho cada día se sentía más cansado. Aunque dormía muchas horas, su cuerpo no descansaba. A mitad del día ya sentía que necesitaba una siesta, y su humor se volvió más irritable. Cada noche tenía sueños intensos, pero al despertar apenas los recordaba. Pero Eliseto notaba algo más. Su esposo no solo estaba cansado, sino que se veía diferente. Ojeras marcadas, piel más pálida y una sensación de pesadez alrededor de él. ¿Estás bien?, le preguntó una mañana. Nomás cansado. Pinche cena me cayó pesada otra vez, respondió Cacho, restándole importancia. Pero no era la cena. Eliseto ya había visto esto antes. Algo le estaba robando energía a su esposo. Y Cass no estaba mejor. Esa misma noche, Eliseto decidió revisar las cámaras de seguridad. Tal vez encontraría algo extraño, como la última vez que grabó aquel sonido aterrador. Lo que vio la dejó helada. De nuevo ese sonido lúgubre se escuchó. Ella pensó que ya se había ido, pero parece que volvió o que nunca se fue en realidad. Cass despertó con el corazón acelerado. Su piel aún tenía la sensación de escalofríos recorriéndola, como si el sueño hubiera sido demasiado real. Miró a su lado y vio a Micha, su gatita Calicó, dormida plácidamente sobre su almohada. Aún confundida, se levantó y fue a la cocina donde Eliseto preparaba café. Mamá, soñé algo bien raro. Eliseto la miró con interés, sirviendo una taza para su hija. A ver, dime. Cass tomó asiento, recordando la escena. Estaba en mi cuarto, acostada como cualquier noche. Amicha estaba conmigo, pero estaba tensa, como si viera algo en el techo. Eliseto dejó de revolver el café. ¿Y qué pasó? Miré hacia arriba para ver qué tanto veía a Micha y vi una araña bajando lentamente sobre mí. Una grandota, negra, con patas largas y delgadas. Fue horrible. Eliseto sintió un escalofrío. Pero antes de que me cayera encima, Amicha saltó y la atacó. Se la comió, como si supiera que era peligrosa. Eliseto se quedó en silencio por unos segundos. ¿Sabes lo raro?, continuó Cass. Es que Amicha en la vida real se come las arañas de la casa. Siempre lo ha hecho. Eliseto tomó un sorbo de café, pensando. Eso no fue un sueño. Cass levantó la vista, confundida. Fue un viaje astral involuntario, explicó Eliseto. Algo quiso acercarse a ti anoche, y Amicha lo impidió. Cass sintió un nudo en el estómago. ¿Y si vuelve? Eliseto la miró con seriedad. Vamos a asegurarnos de que no lo haga. Cacho se despertó sobresaltado, con la sensación de que algo aún lo observaba desde la oscuridad de su cuarto. Su aliento salió en un vaho ligero, como si el aire estuviera más frío de lo normal. Miró su mano derecha y notó que aún tenía un leve hormigueo, justo donde aquella mujer le había tomado en el sueño. Con pasos apresurados, salió de su habitación y se dirigió a la cocina, donde Cass y Eliseto ya estaban sentadas, con semblantes serios. Tuve un sueño algo terrorífico,
soltó Cacho, aún sintiendo la piel de gallina en los brazos. Cas, que removía su café distraídamente, levantó la vista de golpe. Sus ojos tenían unas ojeras profundas, como si tampoco hubiera descansado bien. ¿Tú también? Eliseto dejó su taza sobre la mesa y cruzó los brazos. Cuéntanos qué pasó. Cacho tragó saliva. Estaba acostado en mi cama cuando, de reojo, vi a una mujer de blanco parada a los pies. Su rostro estaba cubierto por algo como un velo o cabello largo. Le dije que se fuera, pero en vez de eso, se acercó, se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Sentí su piel fría, demasiado fría. Y en ese momento, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Fue ahí cuando desperté. Eliseto lo observó en silencio. Había algo en su expresión que lo inquietó, como si estuviera atando cabos en su cabeza. Cas dejó su cuchara en el plato, sin probar ni un sorbo de su café. Mi sueño también fue raro. Pero lo que más me preocupa es que no me siento descansada, como si realmente no hubiera dormido. Cacho la miró bien por primera vez y notó lo mal que lucía. Su piel estaba pálida y sus manos se veían heladas. Eliseto entrecerró los ojos. Esto no son simples sueños, dijo en voz baja, más para sí misma que para ellos. El silencio en la cocina se volvió denso, casi tangible. Fue entonces cuando Amicha, la gata de Cas, se erizó de golpe. Sus orejas se pegaron contra su cabeza mientras miraba fijamente un rincón de la habitación, como si algo invisible estuviera ahí. Nadie se atrevió a decir nada, pero todos lo sintieron. Eliseto miró el reloj. Cacho ya debía estar en la gasolinera y Cas en la universidad. Ambos se habían ido con un semblante cansado, con la mirada perdida y los hombros caídos, como si no hubieran dormido en días. Suspiró. Algo estaba pasando. Lo sentía en su piel, en los pequeños detalles que no cuadraban. Decidió despejar su mente con un poco de trabajo en el jardín. Pero cuando salió, el aire fresco de la mañana no la relajó como esperaba. Sus macetas estaban esparcidas por el suelo. Varias de sus plantas y flores favoritas estaban destrozadas, la tierra regada por el cemento, como si alguien las hubiera arrancado con rabia. «Pinche perro», murmuró, convencida de que su mascota había vuelto a ser de las suyas. Era la segunda vez en la semana que encontraba el mismo desastre. Tendría que regañarlo. Pero algo le molestaba. Algo en la escena le parecía extraño. Más tarde, mientras limpiaba la casa, se acordó de las cámaras de seguridad. Hacía tiempo que no revisaba las grabaciones. Últimamente estaba tan ocupada con todo lo que pasaba que lo había dejado pasar. Se sentó frente a su computadora y abrió los archivos de video. Los primeros minutos solo mostraban el jardín en calma. Luego, cerca de la medianoche, vio a su perro aparecer en la imagen, durmiendo tranquilamente en la esquina. Pero entonces, de la nada, una de las macetas salió volando, como si algo invisible la hubiera lanzado. Eliseto frunció el ceño. Luego otra maceta se cayó, y otra más. Pero no había nadie ahí. Ni una sombra, ni una mano, ni una figura. El perro, que seguía dormido, ni siquiera se inmutó. Eliseto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pausó el video y retrocedió cuadro por cuadro, buscando alguna explicación lógica. Pero no había nada. El jardín estaba vacío. Y, de pronto, en el último segundo del video, antes de que terminara la grabación, la cámara captó algo. Una silueta borrosa, justo frente a la ventana de la sala. No se veía su rostro, pero estaba ahí, observándola. Eliseto se levantó de golpe de la silla, sintiendo que su casa ya no estaba vacía. Había alguien más con ella. Había pasado una semana desde que Eliseto vio la silueta en la cámara de seguridad. Desde entonces, todo había estado tranquilo. O al menos, eso pensaba. Hasta esa noche. El grito de Cas rompió el silencio de la madrugada. Eliseto y Cacho saltaron de la cama y corrieron hacia su cuarto. Cuando abrieron la puerta, la encontraron sentada en la cama, respirando agitadamente. Sus manos temblaban
y sus ojos estaban llenos de terror. A su lado, Amicha estaba con el lomo erizado, gruñendo en dirección a la nada. ¿Qué pasó?, preguntó Cacho, acercándose. ¿Estás bien? Eliseto puso una mano sobre el hombro de Cass, pero la joven apenas reaccionó. Cass tragó saliva. Su voz tembló cuando habló. No fue un sueño. Estoy segura de que no fue un sueño. Cacho frunció el ceño. ¿Alguien entró a la casa? No fue alguien, susurró Cass. Fue algo... Eliseto sintió un escalofrío en la espalda. Cuéntanos qué viste. Cass respiró hondo, tratando de calmarse. Estaba dormida, pero de repente abrí los ojos. Pensé que aún soñaba, pero no. Había una sombra negra en mi cuarto. Cacho miró a Eliseto con preocupación. ¿Cómo que una sombra? Era alta, más alta que el armario, pero no tenía forma definida, solo oscuridad. Cass se abrazó a sí misma. Se movía lentamente, como si estuviera observando mis cosas. Veía mis dibujos, mis libros, mis pósters. Cass se estremeció al recordar la escena. Y entonces se volteó a verme. El aire en la habitación se volvió más denso. Sus ojos, continuó Cass, no tenían pupilas, no tenían luz. Solo eran dos agujeros oscuros llenos de maldad. Eliseto sintió que su propia piel se erizaba. Quise despertar, siguió Cass, pero no podía moverme, como si algo me estuviera reteniendo en la cama. Y en ese momento, Amicha saltó sobre mi pecho. Miró a su gata, que aún estaba a su lado, con las orejas hacia atrás y los ojos fijos en un punto vacío de la habitación. Cuando la sentí, supe que estaba despierta. Cacho y Eliseto se miraron. Fue cuando grité. ¿Y esa cosa? Cass tragó saliva. Desapareció. No salió por la puerta. No se desvaneció. Se hundió en el suelo, como si lo atravesara. El silencio se apoderó de la habitación. Cacho suspiró y trató de calmarla. Ya pasó, no pienses en eso. Solo fue una pesadilla muy vívida. Pero Eliseto no estaba tan segura. Esto ya no era normal. Primero los sueños extraños de Cass y Cacho. Luego, las macetas cayendo solas. Ahora, esta presencia en la habitación de su hija. No, esto ya no era solo un sueño. Cass tembló. No quiero volver a dormir. Se abrazó a Amicha, sintiendo que la gata la había protegido de algo que no debía haber visto. Y Eliseto lo sabía, porque algo estaba acechándolos, y cada vez se acercaba más. A la mañana siguiente, Cass salió temprano hacia la universidad. Se veía agotada, con ojeras marcadas y una expresión ausente. Cacho y Eliseto la vieron marcharse en silencio. Cuando la puerta se cerró, Cacho soltó un suspiro pesado y se pasó una mano por el rostro. Eli, no quise decirlo frente a Cass, pero yo también tuve una pesadilla. Eliseto levantó la mirada. ¿Otra vez? Cacho asintió. No sé si llamarlo sueño, pero fue demasiado real. Eliseto sintió un nudo en el estómago. ¿Qué viste? Cacho tragó saliva. Estaba caminando por el parque por el que paso cuando voy al trabajo. Era de noche, no había nadie más, solo el sonido del viento entre los árboles, y entonces lo vi. Eliseto se tensó. ¿A quién? A un hombre. Cacho cerró los ojos, tratando de recordar los detalles. Era alto, todo de negro. Tenía un traje viejo, como de otra época, y un sombrero de ala ancha. No podía ver su cara, era como si la oscuridad lo cubriera. Eliseto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era la misma cosa que vio Cass? Cacho negó con la cabeza. Parecida, pero no la misma. Apretó los puños. Lo ignoré. Seguí caminando, tratando de no pasar cerca de él, pero de un momento a otro estaba sentado a mi lado. Eliseto lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir con eso? Cacho sacudió la cabeza. No sé cómo pasó. En un parpadeo ya no estaba caminando. Estaba en una banca y él estaba a mi lado. La piel de Eliseto se erizó. ¿Hizo algo?
Cacho bajó la mirada. Sí, me tomó de la mano. Eliseto abrió los ojos con sorpresa. Como en tu sueño anterior. Exactamente igual. Cacho apretó la mandíbula. Sentí su piel fría, pero no como el frío normal. Era algo más profundo, como si me drenara la energía. Eliseto tragó saliva. ¿Y luego? Cacho respiró hondo. No sé qué pasó después. Solo recuerdo que la sensación se volvió insoportable y desperté. Eliseto intentó calmarlo. Seguro soñaste eso porque lo que pasó con Cas anoche te dejó sugestionado. Cacho asintió lentamente. Tal vez tengas razón, pero algo en su expresión decía lo contrario. Y en el fondo, Eliseto también lo sabía. Esto no era solo sugestión. Algo estaba jugando con ellos, y cada vez se acercaba más. Cuando Cacho salió a trabajar, Eliseto se quedó sola en casa. El silencio se hizo presente, pero su mente estaba llena de ruido. Pensó en los sueños de Cas y Cacho. No eran sueños comunes. Algo más los estaba provocando. Eliseto se frotó las sienes. Sentía un hormigueo en la nuca, como si alguien la estuviera observando. No es normal, susurró para sí misma. Decidió revisar las grabaciones de su cámara de seguridad. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Encendió la pantalla y comenzó a adelantar los videos. Lo primero que notó fue que aquellos orbes de luz que solían aparecer ya no estaban. La última vez que los vio tenía bastante tiempo. Antes le parecían hermosos, como pequeñas estrellas flotando en la noche, pero ahora solo quedaba algo más oscuro. Siguió avanzando la grabación hasta que un video en particular llamó su atención. La cámara, sin razón aparente, giraba hacia arriba. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un sonido gutural, un gruñido bajo y profundo. Respiró hondo y avanzó en las grabaciones. Entonces, otro video captó su atención. Un susurro. Una voz débil, casi imperceptible, como si viniera de muy lejos. ¿Ayuda? Eliseto sintió que la sangre se le helaba. Y entonces, un orbe de luz pasó frente a la cámara. No como antes. Esta vez, se movía de manera errática, como si estuviera huyendo de algo. Eliseto se llevó una mano al pecho. El aire en la habitación se sentía más pesado. Algo no bueno estaba rondando su casa. Algo había ahuyentado a las luces. Algo que estaba afectando a Cas y a Cacho en sus sueños. Algo que había estado tirando sus macetas. Eliseto se levantó de golpe. No voy a permitirlo. Sabía que tenía que hacer algo. No iba a dejar que aquella presencia se quedara en su hogar. Tenía que sacarlo. Como fuera, Eliseto llevaba días inquieta. Desde que Cas y Cacho comenzaron a tener sueños extraños, la sensación de que algo oscuro rondaba su hogar se hizo cada vez más fuerte. Había pasado horas revisando las grabaciones de su cámara de seguridad, y aunque al principio no notaba nada fuera de lo común, con el tiempo se dio cuenta de un detalle extraño. Las luces flotantes que solían aparecer en su jardín, orbes de luz que siempre consideró algo místico y protector, habían desaparecido. Un pensamiento se instaló en su cabeza, una sospecha que no podía ignorar. En su jardín tenía varias figuras decorativas de hadas y criaturas fantásticas, pero había una en particular que siempre le había causado una sensación extraña. No se parecía a las demás. Más que un hada, era una especie de sirena con tentáculos en vez de piernas. Su diseño era diferente, más perturbador que encantador. Desde que la compró, había sentido una presencia peculiar a su alrededor, pero hasta ahora no había pensado que pudiera ser algo más que una simple figura decorativa. Esa noche, cuando el resto de la casa dormía, Eliseto tomó la figura y la sostuvo en sus manos. Algo dentro de ella le decía que esto no era una simple pieza de cerámica. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, la llevó al interior de su casa
y la encerró en un bote de aluminio. No sabía por qué, pero sentía que debía aislarla. Los días siguientes le dieron la razón. Las luces en su jardín regresaron. Revisando las grabaciones de su cámara, vio cómo los pequeños orbes de luz danzaban entre sus plantas como solían hacerlo antes. El ambiente en la casa también se sintió más ligero. Cass y Cacho seguían agotados por la falta de sueño, pero al menos esa noche no se habían despertado aterrorizados. Eliseto no podía ignorar la evidencia. Algo en esa figura estaba interfiriendo con la paz de su hogar. Decidió deshacerse de ella de una vez por todas. A la mañana siguiente, sin dudarlo más, sacó el bote de aluminio con la figura dentro y la arrojó a la basura. Observó el camión de recolección llevársela con una sensación de alivio. Por fin se acabó, pensó. Pero en el fondo de su mente, una pequeña duda se mantuvo latente. ¿Realmente había terminado? O, como muchas otras cosas que escapan a la lógica, ¿esa presencia encontraría una forma de regresar? Eliseto no podía ignorar lo que estaba pasando. Desde que se deshizo de la figura extraña del jardín, todo parecía haber vuelto a la normalidad hasta ahora. Los orbes luminosos que solían flotar en su jardín desaparecieron nuevamente, y con ello, una sensación de inquietud comenzó a envolver su hogar. Decidió revisar las grabaciones de su cámara de seguridad, esperando encontrar algo que le diera una pista. Avanzó rápidamente por las horas de la noche, hasta que un sonido inusual la obligó a detenerse. A lo lejos, un gruñido bajo y gutural emergió del micrófono de la cámara. La piel se le erizó. Retrocedió unos segundos y subió el volumen. Justo antes del gruñido, escuchó algo más, algo que la hizo contener la respiración. «Por favor, ayuda». La voz era débil, casi un susurro, pero estaba ahí. Continuó avanzando en la grabación y volvió a escucharla. Esta vez más clara, más desesperada. «Por favor, ayuda. Está aquí». Eliseto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su primer pensamiento fue que la cámara podría haber captado algún ruido externo, pero algo dentro de ella le decía que no era así. Decidió revisar más meticulosamente. En un cuadro específico, notó algo extraño. La imagen parecía distorsionarse justo después de que se escuchaban los susurros, como si algo invisible pasara frente a la lente. Respiró hondo y continuó. Justo cuando creía que no había más, vio algo en el reflejo de la ventana que daba al jardín. Una figura oscura, con un contorno apenas definido, parecía estar justo detrás de ella mientras revisaba las grabaciones. Pero ella sabía que estaba sola en la habitación. Eliseto se alejó de la pantalla de golpe, con el corazón latiéndole en el pecho. Algo estaba pasando en su casa, algo que no comprendía. Y lo peor de todo era que ahora parecía estar pidiéndole ayuda. Era una noche común después de un largo día en la universidad. Cass había llegado a casa cansada, cenó con Eliseto y Cacho, y mientras conversaban, soltó un comentario que de inmediato llamó la atención de Eliseto. «El fin de semana tuve una parálisis del sueño», dijo Cass, mientras jugaba con su comida. Eliseto levantó la vista y preguntó con seriedad, «¿Cuándo y cómo pasó?» «Fue cuando dormía en casa de mi novio», respondió Cass, cruzando los brazos. Estábamos abrazados, él dormía profundamente, pero yo abrí los ojos y sentí algo raro en el ambiente. Miré hacia la esquina del cuarto y vi una figura oscura. No podía distinguir qué era exactamente, pero sentía que me observaba. Quería moverme, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Traté de hablar, de despertar a mi novio, pero él ni siquiera se inmutó. Eliseto la escuchaba atentamente, mientras Cacho fruncía el ceño. Cass continuó. Entonces, esa cosa empezó a moverse. Despacio, paso a paso, se acercaba a la cama, y cuando estuvo más cerca, pude verlo bien. No era solo una sombra, era un hombre pequeño, como de 1 metro de altura. Su piel parecía arrugada, vieja, como la de un anciano. Tenía un rostro deformado, con una sonrisa torcida. Me miraba con unos ojos llenos de malicia. Por el momento esto ha sido todo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta,
suscribirte al canal para que no te pierdas la segunda parte.